Profe, están súper buenos los videos que usted subió a la plataforma del caballero este que explica todo el proceso. Ya, sí, se los dejé porque él igual como con dibujitos va explicando todo, entonces a veces como, al menos a mí me sirve mucho ver las cosas más que como que me lo estén contando, entonces así ustedes tienen el apunte de lo que yo le estoy pasando, más que nada es para que ustedes sepan, ah, ya, me enfoco en esto, me enfoco en el objetivo, me enfoco en la farmacocinética, me enfoco en el órgano. ¿Ya? Y yo les pongo repasar esto otro, para que ustedes de la lectura complementaria vayan recogiendo esa información y no se enfoquen, como les decía, no se enfoquen en el detallito del guión que participó en la última molécula de la reacción, ¿ya? Eso, léanlo porque es importante que lo tengan como conocimiento, pero yo quiero que hagan mucho énfasis en los puntos que yo les voy dejando, ¿ya? Por eso es que más que nada hacemos estas clases cortitas, ¿ya? Entonces, la semana pasada conversamos sobre la liberación del fármaco, ¿cierto? La absorción y la distribución, ¿ya? Hicimos unas tareas y también pudimos recoger cierta información relevante para estos tres procesos. Entonces, hoy día vamos a hablar del metabolismo y de la excreción del fármaco, y aquí van a entrar dos órganos muy importantes. Uno de ellos es el hígado y el otro el riñón, ¿ya? También es cierto que hay otros órganos, otras membranas que van a participar de estas acciones, pero en su mayoría van a participar estos dos órganos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el metabolismo? Va a transformar la sustancia, que va a hacer por enzimas, que va a ocurrir en el organismo, ¿ya? Y el metabolismo también es conocido como biotransformación, porque lo que va a hacer la biotransformación van a ser como, no son sinónimos, pero lo van a ser símil, porque la biotransformación va a significar convertir el producto en metabolitos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de enzimas. Voy a repetir esta parte. Entonces, el producto de la biotransformación va a ser los metabolitos, ¿ya? Y esto lo va a hacer a través de enzimas que en general van a ser procesadas en el hígado, ¿ya? Sin embargo, como dice acá, hay casos en que dicha actividad se puede ser mantenida, incrementada o alterada, incluyendo aquellas circunstancias en que el metabolito resulte incluso más tóxico que el precursor. Recuerden que el fármaco puede ser metabolizado, o sea, va a ser separado, ¿cierto?, en distintos productos que en esta etapa le vamos a llamar metabolitos, y algunos de ellos van a tener una actividad específica que va a ser la actividad del fármaco, o pueden convertirse en fármacos más tóxicos, ¿ya? O pueden desarrollar, así como pueden desarrollar metabolitos más tóxicos, pueden desarrollar también componentes que no tengan ningún efecto en el cuerpo, ¿ya? En ciertos casos, el fármaco administrado no presenta actividad, ¿ya? Ahí vamos a hablar de profármaco o prodroga, adquiriéndola solo si es biotransformado en un proceso llamado como bioactivación. O sea, el fármaco entra por la boca, por la vía oral, ¿cierto? En un caso, ya entra por la vía oral, se libera el fármaco, se distribuye, se absorbe, se distribuye, y al fármaco no le pasa nada, no tiene ninguna acción, ¿ya? Pero cuando llega al metabolismo, a la etapa de metabolización, recién pasa por una etapa que se llama bioactivación, y ahí recién este fármaco va a tener una actividad, va a tener un efecto, ¿ya? Antes va a ser un profármaco o prodroga, no va a servir para nada, así como en pocas palabras, ¿sí? Hasta que sufra un proceso de bioactivación que puede ser igual a través de enzimas, ¿ya? Y ahí recién va a tener su efecto, si no, no. Y el metabolismo va a tener dos fases. La primera fase se llama reacción de fase 1, que antes se conocía como fase de oxidación, ahora se le quitó eso, se le dejó como fase 1, pero más que nada porque la mayoría eran procesos de oxidación, ¿ya? Y entre las más frecuentes se encuentra la dealquilación, hidroxilación, nombres, hidroxidación,
¿cierto? Y por eso es que le cambiaron el nombre, porque también había que le quitaba un procesador, se me olvidó la palabra, un grupo alquilo, perdón. Y así distintos tipos de grupos, pero en su mayoría van a ser de oxidación, por lo tanto las fases se determinó como oxidación y en general va a dar metabolitos más polares que pueden o no tener menor actividad que su precursor. Y en la segunda fase, que antes lo mismo también se llamaba conjugación, se va a producir la unión covalente de un fármaco o metabolito que se generó en la etapa anterior con sustancias más polares, siendo más común la unión de ácido glucurónico. Los metabolitos obtenidos son altamente polares y rara vez presentan actividad farmacológica. O sea, aquí ya estamos en la primera etapa, pudiésemos generar entonces tener o no menor actividad que antes, y en este rara vez presentan actividad farmacológica. Ahora, ¿dónde se va a dar este proceso de metabolización de este fármaco? Ya estamos pensando en que el fármaco ya ha pasado por distintos órganos, ¿cierto? Aquí ya el fármaco está llegando como a su descomposición, ¿cierto? No, no es descomposición la palabra correcta, pero sí, sí está bien, hace que se vaya descomponiendo, ¿cierto? En distintos productos, y en esta etapa de metabolización se va a dar principalmente en el hígado, ¿ya? Donde se va nuevamente biotransformar el fármaco y recuerden que se van a producir metabolitos, ¿ya? Así se llama el resultado de este proceso. Y a pesar de que puede ser en el hígado, también puede haber metabolización de estos fármacos a nivel del plasma, del estómago, del intestino, pulmón, cerebro, etcétera, ¿ya? Pero principalmente va a ser en el hígado. Así que ahí les puse a estudiar el sistema aporte hepático, que también está en los videos que dejé en el portal, ¿ya? Y ¿cuáles son los factores que pueden alterar el metabolismo del paciente? La edad, diferencias genéticas, sexo, enfermedades, dieta y alteraciones enzimáticas. Ya recuerden que pueden haber enfermedades que afecten directamente el hígado, dietas también, dietas también podemos llamar, por ejemplo, a la alta ingesta de vino, ¿cierto? A la ingesta mayoritariamente, o que tengan déficit de vitaminas, ya, que pueden alterar entonces la metabolización, eso es importante. Un paciente que esté con desnutrición también va a tener problemas en su metabolismo. Y alteraciones enzimáticas, recordemos que el hígado va a ser un productor entonces de las enzimas que van a participar en esta metabolización. Entonces, si el cuerpo tiene alguna alteración hormonal, enzimática, va obviamente a modificar esto. Ahora, no quiero que se compliquen en cuál va a ser la alteración que va a sufrir esto, porque lo vamos a ir viendo paso a paso, sobre todo cuando vayamos viendo los AINES y los antibióticos. Vamos a ver qué efecto va a producir el fármaco en sí, ya sea en la mucosa gástrica o en el hígado y en el riñón, ¿ya? Así que no quiero que se me compliquen con esto, sino que vayan como viendo el panorama de lo que va pasando un fármaco desde que es administrado hasta su excreción, ¿ya? Y finalmente que se metabolizó, ¿cierto? Ya, se separó el fármaco en la mayoría de sus componentes, algunos tuvieron efecto, otros no servían para nada, ¿cierto? Otros fueron absorbidos, y otros tuvieron, como les decía, su efecto. Ya viene la fase de lo que quedó, ¿cierto? Tiene que ser desechado por el cuerpo, y el top one de desechos en el cuerpo va a ser el riñón, ¿ya? Los riñones son los que más van a participar de este proceso de excreción, aunque también en el hígado va a haber un tipo de excreción, y a nivel pulmonar, ¿ya? También a nivel de todas las cosas que pueda excretar el cuerpo, por ejemplo, saliva, por ejemplo, productos, ¿cierto?, de los órganos reproductores también. El sistema pulmonar, como les decía, en la respiración, también puede ser a través del sudor que se excreten ciertos fármacos, ¿ya?
Y como definición, entonces, la excreción de fármacos puede definirse de manera general como el proceso de remoción y del fármaco o de sus metabolitos, metabolitos desde el organismo hacia el exterior, ¿ya? Entonces es importante saber que estos son generalidades porque dependiendo del fármaco, el fármaco se va a subdividir en distintos metabolitos, o algunos van a pasar directo, ¿cierto? Algunos no van a hacer nada, dependiendo de su concentración, dependiendo de la patología del paciente. Eh, Importante preguntar en estos casos, como hablábamos en patología, en la ficha clínica, preguntarle al paciente si tiene alguna alteración en algún sistema, porque pudiesen verse afectadas entonces distintas etapas de la administración de fármacos, o puedo sospechar yo de que mi paciente tiene algún déficit, porque así como se administran los fármacos, también se administran las vitaminas, también pasan las vitaminas, los nutrientes, van a sufrir procesos de absorción, de metabolización, de excreción muy similares. Entonces es importante que nosotros sepamos si el paciente tiene alguna alteración en estos órganos. Por ejemplo, un paciente que ha sido, se me salió, que ha tenido una manga gástrica, por ejemplo, va a absorber las vitaminas de forma diferente porque su estómago es más pequeño, se le cortó una parte de ese estómago, entonces la distribución de ciertas vitaminas, por ejemplo el complejo B, no las va a absorber de la forma de forma correcta o de forma completa. Entonces, la forma de administrar a un paciente con manga gástrica, por ejemplo, vitamina B, tiene que ser a través de la vía parenteral, de con una, con una neurodienta, ¿cierto? Intramuscular, que es como lo más conocido. ¿Ya? Y los procesos que van a ocurrir a nivel del riñón, repasar un poco de fisio, que es la filtración, la secreción tubular y la reabsorción. Siguiendo a la excreción renal, va a haber un paso por el hígado, ya que también puede ser la excreción, ya también llamado excreción hepática o biliar, ¿cierto? Y por ende, cuando pasa a la excreción hepática, todo esto va a depender del fármaco, ¿ya? Del tipo de fármaco, ¿ya? Y si pasa a la excreción hepática o biliar, este fármaco no va a ser desechado a través del riñón, sino que va a ser, o sea, a través de la orina, ¿ya? Si viene por la excreción renal, se va a eliminar a través de la orina, ¿cierto? Si viene por excreción hepática, se va a desechar a través de las fecas, ¿ya? Y en el hígado, en lugar de eliminarse, las sustancias así llevadas a la luz intestinal, o sea, al intestino, pueden llegar a ser reabsorbidas nuevamente desde la mucosa en un proceso de circulación enterohepática. Ya pueden volver a pasar un proceso de reabsorción. Y en realidad la mayor parte de los metabolitos generados en la biotransformación hepática se liberan a la sangre, desde la cual se eliminan gracias a la excreción renal. ¿Ya? Por lo tanto, no son generalidades para todos los fármacos, sino que va a depender de ciertos fármacos cuál va a ser su tipo de excreción. Generalmente cuando uno compra un fármaco, viene con un papelito y ahí dice todas las características del fármaco, cómo es su farmacocinética, cómo es su excreción, ¿cierto? Y ahora que ustedes ya conocen estos términos, van a poder leer esas etiquetas que van a tener los fármacos. ¿Ya? ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? No, pero... ¿No? Es bien general lo que conversamos, pero nos va a ayudar un poco a tener la idea de qué va pasando con el fármaco. ¿Ya? Ahora que ya conocen los términos, que ya conocen los procesos, pueden, tal vez no ya medicar, obviamente, pero sí pueden tener ciertas luces que le van a decir, oye, ten cuidado con este paciente porque aquí ocurre el proceso de excreción. Recordar entonces que el hígado y el riñón van a ser protagonistas de la metabolización y de la excreción, pero que también hay otros tipos de metabolización y de
de metabolización y de excreción. ¿Ya? Chicos, voy a cortar para que hagamos la prueba. Nos volvemos a conectar al tiro porque se me va a cortar la transmisión. ¿Ya? Conéctense al mismo link. Ya. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Recuerden que me tienen que esperar un poquito para que se descargue el video y después yo me puedo conectar de nuevo. Ya, por mientras preparan el Word y repasen lo que contamos recién. Ya. Nos vemos al tiro.